ejercicio va a ser? ¿O lo piensas tantito? Voy a salir, no, creo que eso no lo puedo hacer. No te hubiera dicho, bueno, ¿cuáles son los objetivos de... Ya está, mira, ya está. Los objetivos del ejercicio es hacer literal o los pliegues espaciotemporales, las posibilidades de que todo acaezca de distintas formas y ver de qué forma se rompe el exacto, romper la concepción del tiempo lineal. Como para, y lo que se me había ocurrido, bueno, lo más sencillo, simple, obvio, como se quiere decir, pues es un libro. Pues partiendo de... Sí, partiendo del libro, que es como la expresión de tiempo lineal. Pues había pensado incluso, o sea, son ejercicios muy... Pero por ejemplo, incluso cuando haces esto, y haces una perforación de un lado al otro, pues eso es también como una concepción de hoyo de gusano. O sea, en vez de que tengas que pasar todo esto para llegar aquí, agarro, o sea, y si encontrara una forma de cruzar todos estos planos de tiempo y de llegar aquí, en vez de tardarme 50 páginas, podría llegar allí en un instante. Y entonces ya hace también el tiempo de la dirección. Claro. Ajá, O sea, esto como, por un lado, como tiempo lineal, y por otro lado, las hojas como distintas dimensiones. Que si lo viéramos así, pues entonces en realidad estarían todas las dimensiones en este momento una encima de la otra. Exacto, pero entonces si fueran las dimensiones encima de la otra, entonces el tiempo no podría correr así. En vez de pasar de una a otra dimensión, entonces cada superficie va a ser el tiempo de los amigos, ¿no? Ya, entonces este es un tiempo, este es otro tiempo, y este es otro tiempo. Sí, también podría hacer eso. O son dimensiones distintas. Y luego a la vez que en el momento que yo hago esto o esto, ya está pasando algo distinto. O sea, además de las letras que están allí, ahora si pensamos nada más en letras, pues está la letra con el color rosa. Y si le recorto este número o si le quito esta parte de abajo, pues esto ya nunca sucedió. Ya, esto jamás pasó. Pero entonces, por ejemplo, si cortas esto y ya no sucedió, Entonces, pero lo pones aquí, está exacto, sucediendo. ya pasó esta otra cosa. Y ya fue otra posibilidad. Sí, pero igual es otra dimensión que está pasando en el mismo tiempo. Ajá, exacto. Cualquiera de las dos puede ser. Es una dislocación. Sí, existe esto así, existe esto así, es una dislocación del espacio. Lo que pasa es que cuando yo empecé mi proyecto, creo que ya les había dicho, primero no entendía qué estaba, o sea, no entendía lo que quería hacer. Pero para decirlo muy corto, me di cuenta que mi interés de los multiespacios y de las multidimensiones y de todo esto, de que las cosas pasaran, era como mi respuesta al problema de la finitud. Pero yo no me había dado cuenta. O sea, porque desde que soy chiquita, o sea, siempre me ha interesado eso. Digo, ahora que soy más grande lo puedo articular y pensar de una forma distinta, pero desde que era pequeña, o sea, me la pasaba allí. Como muchos, o sea, disfrazándome y haciendo, o sea, no sé, pero haciendo historias, personajes y así, pero no me había dado cuenta hasta hace 4 meses por qué. Hasta que un día dije, es que me muero de miedo de morirme, la verdad, me muero de miedo. Y entonces me di cuenta de que todo esto que me interesaba era justo por pensar que había una posibilidad de que las cosas pasaran de otro modo. Para mí. Vale, estás sola de porque no es tanto como de la religión, sino de un punto de... No tiene nada que ver No, con por eso. eso voy, porque regularmente cuando la gente piensa en la muerte, cosas por decirlo, de ahí nace un poco también la religión, que es pensar que hay otra vida o hay otra manera de hacer las cosas. Pero que tiene que ver mucho con las formas de pensamiento, incluso el oriental, no hablo así como de una religión tal cual, pero si se piensa en esos pliegues también. Exacto. Entonces pienso yo, y también es una forma de quererme convencer a mí misma, o sea, por eso el título de mi investigación se llama Más allá del aquí y ahora, porque los espacios que me interesa construir son espacios, o sea, donde puedo ejecutar eso que tengo en la cabeza, que es cómo serían las cosas si hubiese otras dimensiones. Y me imagino que a veces no son lugares tan radicalmente distintos
como esto, sino simplemente allí las cosas pasan de otra forma. Como eso, se dan todas las posibilidades a la vez o no se dan, o estamos aquí sentados, o yo no estoy, está nada más Yared y tú, o solo estamos Yared y yo, o es de noche, o yo me meto por la ventana, o sea, no sé. Pues sí. Entonces eso es como mi respuesta a la finitud, y he estado tratando de encontrar, o sea, digo, sobre todo dos vertientes, una por el lado de la filosofía con Gilles Deleuze, que es filósofo francés de la segunda mitad del siglo XX, y por el otro lado, que apenas empiezo, con la física cuántica y ese tipo de cosas. Que es este libro que acabo de comprar en España. Esto es lo que sigue. O sea, sí, porque aparte de lo que... Bueno, eso... Y lo demás todo tiene que ver con... Bueno, es ciencia de divulgación, pero... difusión, como sería. Pero... Y en cuanto al problema, cómo abordar el problema de la muerte, este es el señor con el que estaba trabajando. Y aquí hay una parte que, bueno, hasta la subrayé con sangre. Y dice, el universo visible, el que es hijo del instinto de conservación, me viene estrecho. Esme como una jaula que me resulta chica y contra cuyos barrotes da en sus revuelos mi alma. Fáltame en el aire que respirar, más y más y cada vez más. Quiero ser yo y sin dejar de serlo ser además vosotros. Adentrarme a la totalidad de las cosas visibles e invisibles, extenderme a lo ilimitado del espacio y prolongarme a lo inacabable del tiempo. De no serlo todo y por siempre es como si no fuera, y por lo menos ser todo yo y serlo para siempre jamás. Y ser yo es ser todos los demás, o todo o nada. Eso es como lo que más me gusta de este señor. Y es muy interesante porque este señor, o sea, él dice que la única respuesta o la respuesta que él da al problema de la finitud, él, es que la única forma de perpetuarnos en la vida es mediante el impulso creativo, porque es la única forma en la que sentimos, participamos de la vida y de este mundo y del devenir continuo. Todo eso también me gusta mucho de él. Y bueno, se supone, bueno, no se supone, esta es su obra, sí, su obra póstuma. No su obra póstuma, pero su obra más importante. Y es muy padre porque dice aquí también, bueno, que al final de toda esta reflexión ante el problema de la muerte, con lo único que se puede quedar es con la feliz incertidumbre. Dice, porque en realidad, o sea, ni el agnosticismo total, ni la fe religiosa, ¿sabes? De que hay algo más. Y dice, pero con lo que nos quedamos es eso, con la feliz incertidumbre de que quién sabe. Y ya. Entonces, ejercitemos. Gracias, Martín. Gracias. Adiós. Ahora sí, ya cuéntanos. Cuéntanos. Bueno. Mira, el tema es que yo, cuando dijiste lo del tiempo y la finitud, lo que nos leíste, no sé, yo pensé como mucho en ese desplazamiento de la elipsis y de la espiral que a mí me interesa mucho, para justamente como romper ese tiempo que es lineal. Entonces, como el ejercicio se trataba de deconstruir un poco esa linealidad y dar una nueva interpretación, o sea, yo traté como de... Bueno, empecé por la elipsis, pero luego dije, quiero que haya fuga. Entonces, cuando dijiste lo del agujero, es como, ese agujero te permite ver otra cosa, ¿no? Te permite hacer una dislocación. Y después, bueno, o sea, todo la verdad fue sobre el proceso. O sea, la figura humana me parece importante porque para mí el cuerpo es básico, así en todos mis proyectos. O sea, yo todo lo que hago lo genero a partir de mi cuerpo. Y es mucho a partir de lo que pienso, de lo que leo, pero también es un proceso sensitivo, muy sensitivo y emocional. Por lo cual me conecto mucho también con el proceso del tiempo y como de empezar a entender cómo lo puedo construir y deconstruir en este momento, ¿no? En este espacio. Y bueno, básicamente fue eso y tratar de encontrar cómo dialogar con el espacio, utilizar un poco el espacio en relación a estas tiras de palabras, que también está padrísimo, ¿no? La idea del libro.
pues sí, que se reinterpreta. Y el agujero lo había puesto en el muro, pero pensé, el agujero es muy importante y es mejor como crearlo como un punto para que observes lo que está afuera, ¿no? Y ya, eso fue básicamente. Yo lo que veo bueno, lo tuyo me gustó la materia y la antimateria. Porque pienso en eso, cuando está, por ejemplo, esos círculos que están allá, le sacaste el relleno, lo pusiste afuera. Y bueno, según la física cuántica, toda la materia que está aquí vino al mundo con su materia, o sea, con su antimateria. Entonces, bueno, además de lo que dijiste, es lo que pude ver ahí como, o sea, la figura humana y su contraparte. En todas esas partes está como no lo positivo y lo negativo en cuanto a positivo y negativo, pero la materia y la antimateria. El agujero y lo que creó el agujero. Y bueno, en el mío pensé en hacer esas figuras, esos como cubitos rellenos, bueno, de aire, pero al mismo tiempo que iba plegando el papel y doblándolo y eso, pensaba en cómo se creaban esos pliegues, entonces ya quedaba encimada la palabra mujer, no sé qué, arriba de bla, 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 y eran ya, como ya tenía como un sentido distinto. Y luego hay cubitos, además de eso, luego además algunos cubitos hasta les recorté y adentro les metí como otras palabras arrugadas, como para, bueno, seguir jugando con esa dislocación del tiempo y del sentido. La lupa ahí que hace grande como una parte. Y si das vueltas alrededor, pues se van haciendo grandes distintas cosas. Y pensaba como todo, o sea, estuve escribiendo como todo lo que acaece en ese momento, que son un montón de historias, un montón de posibilidades. Y también esas hojas que están como cortadas como con unos cuadritos y se van haciendo más profundas, más profundas, más profundas. Y conforme le iban quitando un papelito y el otro papelito iban apareciendo palabras distintas y se formaban enunciados distintos. Y luego pensé como en estas líneas que se tiraban a partir de ese como cúmulo de tiempo y de espacio y de historias, tirar como líneas de fuga, también pensé en ellas, una que se iba por la chimenea y se salía de aquí, otra que se estampaba contra la pared, o una que hacía un bucle de tiempo y otra que no llegaba a ningún lado, bueno, que ninguna llega a ningún lado. Y ya. Eso está padre porque, por ejemplo, yo cuando vi las líneas dije, pues son como ramas, como raíces, como bifurcaciones, pero también es como una fractura, así. Eso está padre. ¿Usted? Voy. A ver, Siéntate. yo estaba hablando de aquel. Ahí está. Pues yo en realidad sí me traté de basar lo que habías dicho y como que sí lo comprimí únicamente a la hoja, ¿no? O al papel, o sea, como forma de representación nada más. Entonces los ejercicios son básicos, incluso sí es hasta muy literal, pero en realidad aquí no es tanto, digo, sí tiene cosa como formal, pero en realidad sí trato de ver cómo se va relacionando, o sea, cada hoja, de un lado se relaciona de una manera y de otro lado se relaciona de otra, o sea, y cómo se puede... Las posibilidades son múltiples, incluso nada más con esas piezas. Entonces nada más es un poco representativo. Sí, Hasta como para hacer mi spoken word así, para leer lo que dice está padre. Están aquí abajo. Sí, es que está muy raro. Bueno, sí, son de panadería.